Fue la primera colección de Mattel que realmente nos hizo ilusionarnos. Una línea que prometía más detalle, más fidelidad, más respeto por lo que ya conocíamos, y durante un tiempo parecía que lo estaba logrando. Surfeando una ola de creciente expectativa, Hammond Collection avanzó rápido, figura tras figura y lanzamiento tras lanzamiento hasta llegar a las doradas arenas de la consagración. Pero como muchas historias que suben demasiado rápido, había algo más detrás, porque detrás del blister no solo había plástico, había decisiones, cambios de rumbo y una línea que poco a poco empezaba a alejarse de lo que prometió ser. Esta noche, Hammond Collection, como nunca antes se había visto, detrás del blister. Noble Seigneur! A finales del 2021, dentro de Mattel, algo era evidente. La marca Jurásica seguía vendiendo, pero su oferta estaba dividida. Por un lado, líneas pensadas para jugar, figuras diseñadas para manos pequeñas, acciones simples, botones, lucecitas, mordidas, movimientos limitados. Un producto claro para un público claro, niños, donde lo importante no era la fidelidad, sino la interacción. Y por otro lado, había un intento más orientado al coleccionismo, la Amber Collection, una línea que buscaba algo distinto, más detalle, mejores proporciones y un acercamiento más serio al material original. Pero en la práctica nunca terminó por sostenerse. La propia escala de la línea marcaba su límite. Para mantenerse fiel a ella, muchas especies simplemente no podían existir dentro de la colección, y eso reducía desde el inicio lo que la línea podía ofrecer. A eso se sumaba un precio más alto, que no siempre encontraba respaldo en la ejecución, una distribución irregular que la hacía difícil de conseguir incluso para quienes realmente la buscaban. Una buena idea mal ejecutada, como los magmolletes. Suenan bien, pero cuando los ves en el menú, lo último que quieres hacer era pedirlos. Y no me hagan hablar de la Pepsi Blue. Ninguna de las dos líneas resolvía el problema. Una era masiva pero superficial, y la otra ambiciosa pero inestable. Y ahí surgió la oportunidad. No se trataba de empezar desde cero, se trataba de ajustar el rumbo. Crear una línea que pudiera navegar entre dos mundos, el del juguete y el del coleccionismo. Más accesible pero bien cuidada, más consistente pero sin perder la escala. Y fue en ese punto donde comenzó todo. Hammond Collection ya tenía un pie en el escenario. El increíble viaje de Hammond Collection no empezó con una gran figura que rompió el mercado. Empezó como una apuesta. Baryonyx, Parasaurolophus y el Velociraptor clásico fueron los primeros en salir al escenario. No llegaron impresionando, llegaron a poner todo en duda. Había algo que no terminaba de cuajar. Las proporciones se sentían raras. Patas demasiado grandes, desproporcionadas en pro del equilibrio, dinosaurios curiosamente cachetones y los dientes parecían disfraz de Halloween. No era un desastre nivel Hasbro, pero tampoco era lo que Mattel había prometido. Pero en aquellos días grises, nublados y tristes de un inicio incipiente, había un rayo de luz en el horizonte para la Hammond Collection y los fans jurásicos. Se notaba que había intención. La articulación no era casualidad y la pintura tampoco. Era una colección que se salía de lo juguetoso, aunque sin llegar a las ligas premium, pero por el precio que tenía ofrecía bastante. No era un diseño torpe, era un diseño que tenía mucho por aprender. La línea no sabía bien lo que estaba haciendo aún. Hammond Collection no vendía confianza, ni prestigio, ni garantía de calidad, ni fidelidad cinematográfica, ni congruencia biológica, ni nostalgia, ni sello de identidad, pero sí vendía una promesa. Esto puede mejorar, podemos ofrecer más, carajo. Porque si la Wave 1 era la base, el viaje apenas estaba empezando, y contra todo pronóstico, era prometedor. Es como cuando la chica llega a la primera cita en minifalda. No sabes si esto va a salir bien, pero definitivamente te quedas a ver qué sigue. Y entonces pasó lo que tenía que pasar. La línea empezó a moverse. Más figuras, más presencia, más conversación. Hammond Collection ya no era una apuesta silenciosa. Estaba funcionando. No perfectamente, pero funcionaba. El Ceratosaurus estaba lejos de ser espectacular, pero estaba ahí. El Gallimimus parecía botarga de cine de los 80, pero formaba parte del conjunto. Y sí, el Triceratops tenía problemas evidentes. Fuera de escala, escatimaron en articulación y con una pintura que no estaba al nivel de lo que la línea ya empezaba a prometer. El peor diseño posible para uno de los consentidos de los fans. Representaba todo lo opuesto que buscaba Hammond Collection, pero eso aún estaba lejos. En estos momentos, eso ya no detenía la línea.
Porque algo más importante ya había pasado. Habían cruzado la barrera más difícil. Ya no se estaba probando, se estaba consumiendo. Y eso cambia las reglas. Y entonces apareció la confirmación. La Tyrannosaurus Rex Hammond Collection. No era el diseño perfecto, pero llegó en el momento exacto. Porque por primera vez la línea se sentía correcta. Escala que encajaba, fidelidad cinematográfica, articulación que respondía y un detalle que lo cambió todo, los ojos de canica. Ese pequeño ajuste que le dio vida a la figura y un sello de distinción a la colección. Y con eso, Hammond Collection se convirtió en lo que la gente quería. Funcionaba, se vendía, a pesar de las pantuflasaurias. Y por primera vez ya no estábamos esperando a ver si funcionaba. El sueño se había hecho realidad. Y una vez que funcionó, ya no hubo vuelta atrás. Hammond Collection dejó de preguntarse si podía hacerlo y empezó a demostrar que sabía cómo hacerlo. La mejora ya no era una promesa, era constante. Las proporciones se afinaban, la pintura se volvía más segura y la escultura empezaba a tener carácter. Y lo más interesante es que la línea dejó de jugar en terreno seguro. Concavenator, Metriacanthosaurus, Irritator. No eran los dinosaurios que vendían por nombre, pero aún así funcionaban. Y eso lo cambia todo, porque en ese punto la línea ya no dependía de lo obvio. Podía sostenerse sola. Aunque no dejaron de lado a los clásicos, aparecieron el Ankylosaurus y el Pachycephalosaurus. Los fans los reconocen, los recuerdan. Y la línea deja de ser una interpretación y se convierte en un homenaje articulado a la franquicia. Y no se quedó allí, siguió expandiéndose. El cielo era el límite. Con la Wave 5 llegaron las crías, Rex Jr. y el Stegosaurus bebé. El universo Hammond Collection parecía no tener límites. Se estaba convirtiendo en un ecosistema. Y aún no cantaba la gorda, si es que así se le puede llamar a un saurópodo de más de 50 toneladas. Porque hay momentos en los que algo deja de intentarlo y se convierte en lo que estaba destinado a ser. El Brachiosaurus Hammond Collection. Aquí no hubo dudas. Su llegada fue la consagración. El momento en el que dejas de ser promesa y te conviertes en un referente. Escala, presencia, ambición. Esto ya no era un juguete, era otra liga. Hammond Collection había encontrado algo que nadie estaba ofreciendo, un punto medio, entre el juguete de niño y la réplica de museo. Y al mundo le encantó, el momento en el que la línea dejó de jugar y empezó a marcar el juego. Y cuando alcanzas ese punto, todo lo demás tiene que estar a la altura, y lo estuvo. Cada Velociraptor era mejor que el anterior, y entonces llegó Blue, el icono desaprovechado de la franquicia. Pero Hammond Collection no hizo lo mismo, lo trató con el respeto que Universal nunca le dio. Escultura precisa, más limpia, más segura, mucho mejor proporcionada. Los ojos de canica ya no eran un detalle, eran identidad, eran el pulso de la colección. Y justo cuando parecía que ya no había más sorpresas, aparece el Carnotaurus. Y no solo era otra figura, era un rango que no existía en la colección, porque ya había dinosaurios pequeños, medianos y grandes, pero aquí la línea inventaba otra cosa. Ese grande pero no tanto y no tan chico como para ser barato. Algo que nadie había definido hasta que ellos lo hicieron. Un grande sin ser XL. La talla que no sabías que necesitabas hasta que te la vendieron. Y en ese espacio perfeccionaron todo. Pintura, escala, detalle, articulación, todo. Congruente con lo cinematográfico y ganando un espacio en los anaqueles que antes no tenían. Tal vez el Carnotaurus nunca brilló en las películas, pero en esta colección tocó el cielo, y ahí ya no quedaban más dudas. Hammond Collection no solo funcionaba, se había consolidado en el Olimpo de las colecciones. Y cuando una línea llega a ese punto, solo queda una pregunta. ¿Qué sigue? Porque en esta historia lo mejor todavía no ha pasado. ¿O sí?